Desde tiempos antiguos, al ser humano le ha encantado ver su reflejo. Antes podías pensar que no existía el espejo. ¿Cómo hacía la gente para poder percibir su aspecto? Pues lo hacían cuando veían su reflejo, por ejemplo, en el agua, en un charco, y mucho más adelante, con algunas invenciones, lo podían notar cuando en una olla se reflejaba en el agua que estaba allí también su rostro. La verdad, la necesidad por vernos es algo muy especial en el ser humano, porque nos ayuda a saber qué nos falta, a saber qué debemos arreglar, pero en sí siempre ha sido algo innato en nosotros. Más adelante, entre los avances que pudo haber existido en lo que se denomina el espejo, una gente en Venecia del siglo XVIII hace la primera prototipo de lo que era un espejo artesanal. Usaban mercurio, materiales sumamente tóxicos, pero muy costosos. O sea que solamente los de la nobleza accedían a este tipo de privilegio de poder verse a un espejo y presenciar su figura imponente. Dicen que un hombre, en ese tiempo donde los espejos eran súper costosos, un hombre rompió un vidrio de un espejo y todavía está pagando las 7 generaciones de mala suerte con su suegra. Jamás dañen el espejo de una mujer, ¿ok? Pero toda esta historia, alguien dijo, mira, no pueden ser tan costosos los espejos. No puede ser que un elemento donde tú te puedas ver, donde te puedas percibir, sea tan costoso. Así que siguió evolucionando la ciencia, siguieron los avances y decidieron hacer un compuesto, yo no soy químico acá, pero decidieron hacer algo menos tóxico, menos costoso e hicieron que el espejo sea un artículo donde cualquier persona lo pueda tener. O sea que el ser humano, la necesidad de verse ahora iba a ser accesible, todos iban a poder notarse cómo se ven y hoy en día tenemos a esas hermosas mujeres que presencian su silueta en un espejo y luego hacen requisito de que necesitan un maquillaje coreano. Eso me acabo de enterar, yo no sé que soy experta en el tema. Un maquillaje coreano excesivamente costoso y vemos que forma parte de esos gastos necesarios dentro del hogar, que son artículos de primera mano y de primera calidad. Ahora, para el hombre es más fácil. Digo, yo me veo en el espejo, me paso mi mano así y digo, estoy bien. Pero una mujer es más difícil porque se ve y dice, tengo que maquillarme acá, tengo que plancharme el cabello. Es una serie, un proceso que si lo vemos cada uno tiene su estilo de la manera en que se percibe a través de un espejo. Pero hoy en día los espejos también pueden ser nuestros celulares. Un celular apagado, tú ves como las mujeres más que todo la utilizan y se ven, cónchale, ya va, me faltó algo acá. Y van al baño y se retocan. O sea, los celulares se han vuelto también un espejo. No solamente esto, que capaz tú un día llegas y somos así de prácticos, como les dije, nos miramos, no le prestamos mucha atención, pero en sí, siempre estamos pendientes para saber cómo nos percibimos a nosotros mismos. Si llegaste en moto, lo primero que vas a hacer es comprobar si el casco te despeinó, así que vas al baño para hacerte un retoque, arreglarte. Pero, ¿qué pasa si el espejo que yo les quiero hablar hoy es totalmente diferente a este tipo de espejo que por años hemos estado viendo? El espejo que quiero hablar hoy no muestra si tu camisa está planchada, si te ves bien, si te ves despeinado, si necesitas una ropa nueva, si estás a la moda. No. El espejo es especial, el que les quiero comentar hoy. Es un espejo que refleja tus pensamientos, que refleja tus emociones, que refleja tus luchas internas, refleja aquellas cosas que no le quieres mostrar a nadie, pero que cuando tú te ves en ese espejo dices, wow, ¿qué estoy viendo? Ahora, imagínate cada vez que te levantas, que me imagino que te levantas y te vas a cepillar. O sea, me imagino, pues yo es lo que yo hago. Pero hay personas que se saltan la rutina y yo las respeto. Pero si te levantas, te ves al espejo, ¿verdad? Te lavas tu cara. Imagina ahora que el espejo que te vas a ver tiene un poder especial. Y hagamos este ejercicio. Te ves ante ese espejo y dije, ¿qué verías? Pero no te concentres en el aspecto físico. Concéntrate en qué reflejarías si son tus pensamientos, si son tus ansiedades, si son tus preocupaciones. Imagínate si el espejo reflejara tu algoritmo de Instagram. Que si revisamos el celular, el algoritmo tuyo, de tu cuenta, es todo lo que te gusta, todo lo que te la pasas dando cuenta. Ahora, habrá personas que tendrán ese espejo repleto de modelos porque me imagino que estudia modelaje y asesora a mujeres, ¿no? ¿Verdad? Pero puede pasar. O ese algoritmo lleno de farándula, de chismes y de muchas otras cosas más. Pero nos encanta. Lo cierto es que esas pantallas son un reflejo de lo que somos. Es un reflejo de lo que hay en nuestro ser.
Vivimos en una cultura donde constantemente nos dicen, muéstrate bien para que todos te acepten. Tienes que ser el mejor acá, tienes que cumplir con estos requisitos. Pero hay otras personas que dicen, bueno, yo no tengo que cumplir ningunos requisitos. Ya yo no voy a cambiar. Que también es otro espejo y una manera muy orgullosa de verse. Es decir, no importa, ya yo soy así. Yo soy así y punto. A mí nadie me cambia, nací así y me muero así. Ya yo estoy muy viejo para la gracia, yo no voy a cambiar. Son expresiones que escuchamos, pero es el reflejo del espejo que tú ves. Es esa resignación a decir, mira, ya se me pasó el tiempo, ahorita que tú me hables de que voy a ser bueno, de que voy a ser generoso, de que voy a cambiar, de que voy a aprender a dar amor. Ya yo estoy pasado. Ya eso déjanselo a los jóvenes, a esta nueva generación. Pero pensamos de esa manera. Ahora, ¿cómo me estoy viendo? Vamos a ir un poquito más profundo. ¿Cómo te ves hoy en día? Si vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, yo creo que tú te imagines en un momento que te saca de quicio. Yo tengo unos amigos que tienen una facilidad ellos tienen dos dones, el chalequeo es una, pero tienen un don más del chalequeo, que es saber qué me molesta a mí. O sea que si se mezcla el chalequeo con lo que saber qué me molesta, surge un Alejandro picado, un Alejandro que no aguanta el chalequeo. Entonces yo, en respuesta a esa estrategia vil y traicionera de mis amigos que aplico yo, un chalequeo mucho más fuerte, estratégicamente pensado para hacerlos molestar a ellos. Y así comienza la batalla. Pero lo cierto es que se refleja una personalidad en mí. Es cuando yo estoy jugando en fútbol. Yo soy dos personas. Yo aquí es paz y amor. Cuando estoy jugando fútbol, se me mete el espíritu competitivo. Y hay que ganar porque hay que ganar. Pero son cosas que uno va trabajando. Pero imagínate en esa situación donde tú dices, aquí se me va a salir el apellido. Aquí yo no sé quién soy. Vamos a imaginarnos en esas situaciones que te generan ansiedad, presión, inestabilidad, que tu marco emocional se desregula. Imagínate allí. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Imagínate que vamos a hacer una extrapolación, es decir, como que tú te estás viendo a ti desde otro plano y vamos a responder esta pregunta. Ahora imagínate cómo te estás viendo en esa instancia y vamos a hacernos estas preguntas. ¿Pareces ese adulto haciendo un berrinche como un niño porque el mesero tardó en traerte el pedido? ¿O pareces la persona que empuja a todo el mundo en la fila porque estás demasiado apurado y no puedes esperar? ¿O eres el papá que grita y grita más de lo que explica? ¿O eres la madre que revisa el celular para ver si su pareja ya dejó de seguir a alguien en redes y está llena de desconfianza y celos por situaciones del pasado? ¿Eres el joven que se encierra en su cuarto todo el día porque la vida lo supera pero no se atreve a pedir ayuda? ¿O eres el esposo que prefiere ver el partido en su casa mientras su esposa carga sola con los hijos y las cuentas? ¿O eres el empresario que necesita tener la razón en todo y se vuelve el tirano de las reuniones y los empleados le tienen miedo? ¿Eres el líder espiritual que ministra y todo el mundo admira, pero por dentro sientes un profundo vacío? ¿Y qué hay de aquellas personas que navegan en el internet a escondidas, atrapados en una adicción silenciosa como la pornografía, que poco a poco te roba la identidad y el propósito? ¿Qué dice ese espejo de quiénes somos? Esos espejos dicen quiénes somos y a dónde vamos. Todos hemos estado en esos espejos, en esos reflejos. En esos momentos donde no me reconozco, pero eso eres. Déjame darte una revelación hoy. Eso somos. En esos momentos es que se mide nuestra identidad, porque son esos momentos donde va a resurgir realmente nuestra personalidad. Ese es tu espejo, no el de la mañana, cuando te ves y te necesitas arreglos, no, sino el de tus reacciones cotidianas. Ahora, capaz podamos decir, ya no me veo tan bien como imaginaba. Ya no me siento tan agradado, Alejandro. Me acaban de descubrir. Tengo muchas inseguridades. Ahora, vamos a ir mucho más allá. ¿Cómo reaccionas cuando no te aplauden, cuando no te entienden, cuando no te corrigen? A mí me molesta mucho que me corrijan. Yo trato de hacer las cosas sumamente bien. Una de las cosas que he trabajado en mi vida es el perfeccionismo. Y me he abierto a recibir corrección. Y cada vez más profunda, porque a veces no lo demuestro, pero en mi corazón no le gusta. Entonces, ¿qué digo? Dios, necesito ser corregido. ¿Cómo te relacionas tú con tus empleados en tu trabajo cuando alguno te hace una corrección? Dices, jefe, ¿será que podemos mejorar esto? ¿Te molestas, lo apabullas, lo inhabilitas o lo escuchas
le das voz un poquito y ves cómo puedes mejorar. ¿Cómo recibes tú la corrección de tu esposa o de tu esposo? ¿Los dejas hablar? ¿Los apabullas con que no tienes tiempo, que tú estás ocupado, que no tienes tiempo para perder en eso? ¿Cómo escuchas a tus hijos cuando te hacen una consideración que te dicen, mamá, podemos mejorar en esto? No, 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 no. Quédate tranquilo. ¿Cómo escuchan ustedes las correcciones? A mí se me hace difícil. Ahora, ¿quién eres cuando nadie te ve, cuando nadie te valida, cuando nadie te sigue, cuando nadie te pone un comentario en las redes sociales, cuando ves que otros se hacen famosos y tú publicas y publicas fotos y nadie le importa lo que haces? Porque ese es el reflejo que nos vende esta sociedad. Esos son los espejos a los cuales nos medimos. Nos medimos con la familia de Sasha Fitness y su complemento, pero no con nuestra familia y la comparamos y decimos. O nos medimos con la familia del influencer, o nos medimos inclusive con la familia del vecino, del exitoso. Pero ¿qué hay en nosotros realmente? ¿Una necesidad de validación? ¿Una necesidad de tener la razón? ¿O una necesidad de decir, yo soy así y ya no tengo arreglo? ¿Cuál es el espejo sobre el que nos medimos? Ahora, para lograr esto, ya que no te gusta cuando vemos esos espejos, no me gusta verme así, es momento de levantar la mirada, no para ignorar lo que hay en nuestro corazón, no para hacer la vista gorda y decir yo no voy a mirar esa vida, porque puede ser un pasado que todavía te persigue, ese talón de Aquiles, esa adicción, y dices, eso es algo que yo no quiero ver, que no quiero decir, que no quiero hablar. Ahora, vamos a ignorar un poquito esa sensación, vamos a centrarnos a partir de acá en empezar a ver lo que Dios siempre ha visto. Vamos a cambiar un poquito la perspectiva, y para esto vamos a hablar de David. David era un joven, cuando Dios lo llamó, que lo quería hacer rey. Para Dios David era un rey, pero David no cumplía con los estándares, no tenía los requisitos, no tenía los seguidores. David era un pastor de ovejas, se la pasaba cuidando ovejas. David le gustaba la música, era tremendo artista, pero su única audiencia eran unas ovejas, porque era rechazado, no era muy bien visto, no era el favorito de la familia. Y un día un profeta llamado Samuel, un profeta era una persona que tenía una conexión con Dios brutal. Tenía gigas ilimitados, datos ilimitados para constantemente estar en línea directa con Dios. Dios le decía y él agarraba, ok, Dios, dijiste esto, voy a transmitírselo a las personas. Pues Dios le dijo que iba a levantar un nuevo rey y que debía buscarlo. Así que él va a la casa del papá de David, llamado Isaí, y cuando llega a ese lugar, le dice, mira, Samuel, estos son mis hijos. Y Dios le dice a Samuel que le diga, mira, no es ninguno de estos el que estoy buscando. Y cuando Samuel se pregunta y dice, ¿dónde está el otro? Isaí le dice, sí, hay uno más, pero está cuidando ovejas. No sé si te ha pasado en esos momentos donde la vida, sí, por ahí está, pero ¿sabes qué? Esa persona es un fastidio. ¿En serio te vas a conectar con esa persona? Esa persona es orgullosa. Ese tipo no lo aguanta nadie. Esa mujer no vale la pena. ¿Cuántas veces hemos escuchado comentarios así? Pues imagínate en este contexto buscando a una persona que nadie validaba, porque según sus criterios, David no cumplía con los estándares para ser rey. Ahora, Dios lo eligió. No fue invitado a la reunión, pero Dios ya lo había elegido en secreto. Samuel lo ungió como rey sin todavía ser rey, y David comenzó una vida conforme al corazón de Dios. De hecho, David sufrió muchísimo, pero ganó demasiadas cosas. David fue un ejemplo, fue una historia llena de rechazos, llena de puertas cerradas, llena de no calificas. Pero si Dios dijo que tú eres un hombre, que tú eres una mujer conforme al corazón, a su corazón, ¿quién puede decir lo contrario? Nadie puede decir lo contrario, porque lo que Dios dice, eso es. Si Dios dice que eres su hijo, pues eso es. Ahora, la vida de David no fue todo bonito, agradable, no fue esa vida que dicen, wow, todo fue perfecto. No, David falló pero fuertísimo. Quiero explicarles un mini resumen de los espejos que se reflejó David, que seguramente en algún momento hemos estado allí.
Se vio en el reflejo de la lujuria cuando miró a Betsabé desde el palacio, es decir, vio a otra mujer que no era su esposa. Se vio en el espejo de la traición cuando envió a Urías, el esposo de esta mujer, lo envió al frente de la batalla para que lo asesinaran y él quedarse con una mujer que no era su esposa. Es decir, David fue un infiel. Ahora, se vio en el espejo también de la aprobación cuando se llevó la vanagloria y mandó a hacer un censo que Dios no le había ordenado. Dios lo iba a enviar a una batalla y él decidió, a pesar de que Dios le dijo, mira, ve a la batalla, él decidió contar a los hombres que tenían armas para estar seguros. Y Dios eso le molestó profundamente porque Dios no se lo había ordenado. Confió más en los números que en las promesas. Y es difícil vivir de esta manera. A mí me encanta analizar las cosas desde un punto de vista racional. Pero cuando tenemos a un Dios que sobrepasa nuestra razón, te das cuenta que no importa lo físico, no importa la cuenta bancaria, no importa tu pasado, importan otras cosas. Ahora, es aquí, en este momento, donde podemos analizar un David que lo intentó hacer bien todo. Él hizo un esfuerzo por ser bueno. Y me acordó una frase de uno de mis escritores favoritos, principalmente porque él escribió las Crónicas de Narnia, pero también hacía unos análisis profundos. Y él dijo lo siguiente, el autor es C.S. Lewis, él dijo, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de ser bueno. Él intentó hacer las cosas bien, intentó obedecer, intentó que su familia estuviera bien, intentó las cosas que estaban a su disposición. Pero a Dios no le es suficiente intentar cuando no le entregamos todo a Él. Porque sí, Dios, quiero obedecer, pero a mi manera. Un día sí, sabes, yo no puedo dejar esto, necesito ir progresivamente, sabes, poquito a poco. Y es verdad, Dios tiene paciencia, pero tú lo quieres hacer así porque es tu manera o es la manera de Dios. Es muy interesante verlo porque todos queremos ser buenos, pero cuando nos miramos a este espejo es duro, porque por un lado sabemos que somos sus hijos, por un lado sabemos que todo es wow, qué hermoso, pero por otro hay mucho que debes entregar. Hay muchas cosas que empiezan a decir, ¿cómo puedo mejorar en esto? ¿Sabes? David creyó que era el mejor y volvió uno de estos profetas con gigas ilimitados. No sé si tendría Digitel, porque a mí Movistar me ha fallado bastante. Voy a hacerle promo a Digitel hoy. Pero tenía una línea directa con Dios, se llamaba el profeta Natán, y Dios le da unas instrucciones para que confronte, escúcheme bien, confrontar. Pero no lo iba a hacer como cuando yo intento confrontar y decir, es que tú, pecador, no sirves para nada y tú te tienes que arrepentir. No, eso no sirve para Dios. Dios no actúa de esa manera, una manera poco ilógica, poco amorosa. No funciona, no funciona. Que eso no pasa en esta iglesia, de verdad que no. En esta iglesia somos amorosos, somos una familia y que queremos una relación con Dios. Así que Él lo confrontó de una manera súper especial, que se sabe que viene de Dios. Porque una confrontación que viene de Dios no se hace para destruir, sino para reconstruir lo que el mundo ha dañado, para reconstruir su vida. Así que David pensaba que se la estaba comiendo. No le había importado la infidelidad, no le había importado nada. Pero Natán dijo, bueno, vamos a explicárselo con esta ilustración. Le cuenta la historia de un hombre rico que tenía muchísimas ovejas. Utilizó ovejas, él era pastor de ovejas. Y era muy particular que lo haya hecho de esta manera. Un hombre rico que tenía muchas ovejas, que decidió quitarle la única oveja a una persona que era pobre. ¿Qué harías tú, mi rey, si alguien hace eso? Pues lo mataría. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. ¡Wow! Se miró al espejo de la palabra y se dio cuenta que no era suficientemente bueno. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa posición? Y dije, mira, no, por más que quiera ser el más bondadoso, que quiera ser, no sé, la Madre Teresa de Calcuta con todo el mundo, no es suficiente. No es suficiente. No alcanzamos, porque somos humanos, fallamos, nos equivocamos. Sí, hay personas que tienen y cultivan una relación con Dios y son admirables, pero la han cultivado a costa de saber obedecer y sacrificar sus intereses. Y cuando David escucha esto, lo primero que hace es sanar su origen. Porque capaz David creció en un ambiente sin muchos privilegios, invalidado. No, es que tú sabes, Alejandro, que es que yo nací en una familia pobre, sin muchos recursos, que a mí me ha costado muchísimo. Está bien, pero si eso te lleva a no hacer nada y te sigues identificando en el conformismo, ¿qué estás haciendo?
Sigues cayendo en lo mismo. Hay que sanar nuestros orígenes, sanar nuestro pasado. No podemos seguir viéndonos así, nos hace mucho daño. Necesitamos personas que se vean al espejo y que al ser confrontadas no pongan la excusa de que yo tuve una familia así y eso se pasó de generación. No, si hoy tienes la oportunidad como David de ser confrontado, o si hoy tienes la oportunidad de validarte nuevamente, pues déjame decirte que es una de las mejores oportunidades que puedas tener. Tanto fue así David cuando le pasó eso, que siendo rey se dio cuenta de que más importante para Dios no era que era rey. Esa es su posición, Dios se encargó de ponerlo como rey. Él se dio cuenta que lo más importante para Dios era que él era un hombre conforme a su corazón. Porque Dios te puede llevar a muchos sitios, es verdad, pero no confundas los lugares, el estatus, el apellido o los logros con lo que tú eres, que son dos cosas muy distintas. La obediencia y el posicionamiento son dos cosas totalmente diferentes, pero Dios quiere que lo podamos obedecer. Así que David, profundamente afligido, volvió a cantar. Volvió a sus orígenes, empezó a escribir sus salmos. Ya no le importaba, porque de ser rey se acordó cuando le cantaba capaz a sus ovejas, cuando el único que lo escuchaba era Dios. Y escribió algo maravilloso en el Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que no hay otra manera de iluminar lo bueno y lo malo en nuestra vida que no sea a través de Jesucristo, de su palabra, de lo que dice de nosotros, aunque sea difícil de ver. ¿Cuántas veces te has definido por un error y no por una promesa? ¿Cuántas veces te has definido por una crítica y un chisme en lugar de definirte por lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Cuántas veces le hemos puesto tantas excusas a querer cambiar? No, porque tú sabes que yo poco a poco. No. ¿Cuántas veces le hemos puesto trabas a Dios y Dios quiere llevarnos a momentos más grandes de lo que nosotros imaginamos? Hoy estaba reflexionando la importancia de estar preparado. A veces vivimos el día a día, sí, pero ¿cuántos de nosotros estamos preparados para que cuando venga el espejo nos veamos como unos hijos de Dios? Como unas personas que tienen un corazón conforme al corazón de Dios y no como los ha definido este mundo. Ahora, la palabra de Dios no solo afirma quién eres, también ilumina lo que debes entregar. Este camino no es fácil. Una cosa es saber que eres hijo de Dios y otra cosa es entregarlo todo para ser hijo de Dios. Esto no es un camino fácil, pero es el mejor camino que uno pueda tomar porque hay plenitud. Hay una llenura en tu corazón que no se compara con lo que pueda dar este mundo. Ahora, la palabra de Dios no es para condenarte, sino para transformarte. Y es por eso que Dios consideró, aún con sus errores, con todos esos errores horribles que tenía David, un hombre conforme a su corazón. Porque antes de ser un rey, era su hijo. Los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, un día estaban en una barca. Había una tormenta horrible, un momento bastante terrorífico, si se puede llamar así. Y en la barca había un hombre llamado Pedro. Pedro era este tipo de personas, así como David, que no califica. Pedro no dejaba hablar a la gente, Pedro hacía las cosas a su manera. Yo me lo imagino un poquito, tiene un carácter complejo. No sabía cuándo callar, no sabía cuándo hablar, capaz no era el mejor speaker, no era el mejor influencer, no tenía las habilidades necesarias. Pero a Jesús le encantaba este tipo de personas, porque son las que tienen un corazón más dispuesto a querer ver lo que capaz otras personas no ven en él. Y en ese momento aparece Jesús caminando sobre el agua. Y los discípulos aterrorizados, solo hubo uno, Pedro, ese tipo de personas que no le presta atención a nada. Ese tipo de personas que parece que no tienen miedo, pero sí tienen miedo, pero ¿sabes qué? Si es Dios, vamos a preguntarle. Así que Pedro dice, si eres tú, manda a que yo vaya a ti. Y en ese momento Jesús no le da una explicación teológica, no le dice, no, tienes que hacer este camino, tienes que hacer para allá. Simplemente le dice, ven, Pedro, baja del bote, camina sobre el agua. Es verdad, se hunde, Jesús lo salva, pero aquí hay algo que es lo que me quiero detener en la historia.
Por mucho tiempo a mí me impresionaba el hecho de caminar sobre el agua. Dice, wow, una persona caminando sobre el agua. Pero Pedro no caminó sobre el agua, porque los humanos no caminan sobre el agua. Es físicamente imposible. Tú pisas el agua y te hundes. Pedro caminó sobre una palabra. Ven. Ven. Él caminó sobre una promesa, caminó sobre una palabra. Es verdad, cuando viene el viento se distrae, pero Pedro no caminó sobre el agua. Caminó sobre la palabra. Y esa es tu historia también. Cuando todo alrededor tiemble, sea inestable, ¿sobre qué te vas a sostener? Sobre el agua es físicamente imposible. Sobre las cuentas bancarias es volátil. Sobre tu familia, sabemos que esta vida es momentánea, es pasajera. ¿Sobre qué te vas a sostener si no es aquella palabra que se mantiene en el tiempo? Yo he tratado de hacer muchísimas cosas y me he dado cuenta que por mis fuerzas no es suficiente. Ahora, cuando sé que tengo un Dios que me habla desde su palabra, sobre esa palabra sí puedo subsistir. Porque me dice que todo lo puedo en Él que me fortalece, que me dice que en este mundo voy a sufrir, voy a pasar necesidad, pero tranquilo, Alejandro, que yo he vencido al mundo. Son promesas y sobre eso camino. No sobre mantras, no sobre repite aquí, no sobre ideas de otras personas. Camino sobre las promesas y la palabra que Dios me ha dado. Y puede ser a nivel espiritual a cada uno. A veces nos centramos, es que no, que tienes que creer más en Dios porque tiene que ser así, es que tienes que orar de esta manera, es que yo tengo esta idea. ¿Sabes? La gente no va a caminar por sobre tu palabra. Va a caminar sobre la palabra de Dios. Porque Él es un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Porque lo único sólido en la vida no es tu talento, no son tus agendas, no es tu posición. Es la palabra sobre la que caminas. Eso es lo que importa. Y cuando todo se hunde, esa palabra sigue firme. En Santiago, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 25, dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención, no un día sí, un día no, y bueno, toda su atención a la palabra de Dios y la obedecen siempre. No es que hoy obedezco, mañana no, hoy obedezco, mañana no, y hago así, un día sí me comporto, el otro día no me comporto. No, obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Nos libera del pecado, de la culpa, de la aflicción, del dolor. Aún ante la muerte nos puede liberar su palabra. Pero es muy interesante que dicen, obedézcanla siempre. Y es difícil obedecer. Es difícil obedecer porque uno no quiere, humanamente no quiere. Pero yo las veces que he desobedecido han sido los momentos de mayor vacío. Porque sé que mi dependencia innato en mí es estar siempre caminando sobre la palabra de Dios que lo llena todo. No de vez en cuando, sino con intención en la palabra que Él ha pronunciado en mi vida. Antes de cerrar, quiero contarles esta historia. David fue un personaje tan increíble que inspiró a muchos artistas. Entre uno de esos muchos artistas estaba Miguel Ángel, que históricamente es reconocido por sus esculturas y su creatividad. Miguel Ángel se inspiró en David para hacer una de sus esculturas más icónicas, la estatua de David. Y una vez le preguntaron cómo hizo para llegar a esa obra maestra, para llegar a esa creatividad tan grande. Y él dijo, vi al ángel dentro del mármol y lo tallé hasta liberarlo. No lo creó, no lo reveló. Lo que otros veían como una piedra tosca y sin forma, él lo vio como una obra ya terminada, solo que aún estaba atrapada. Y así trabaja Dios con nosotros. Mientras otros ven tus errores, mientras no te sientes capaz, yo no sé qué va a pasar en 5, 10, 20, 30 años con mi vida. Pero si tengo la oportunidad con un artista que sabe cómo va a terminar la obra, por esa palabra, con esa palabra yo quiero caminar. Porque no somos suficientes. Él ya sabe lo que puso dentro de ti y está comprometido a revelarlo, a que eso implique cincelar en el proceso. Cada prueba, cada corrección, cada desierto, cada palabra dura que puedas estar viviendo, ese cincel divino que no te destruye, te libera.
porque es Dios queriendo transformarte. Hay gente que podemos ver y decir que yo no me siento así. Yo no me siento como una obra maestra. Pues déjame decirte que Dios es ese artista que aunque tú pienses que ahorita no ves nada, e inclusive yo puedo ver otras personas y creer que no tienen forma, creer que ya no tienen arreglo. Dios ve obras maestras allí. Quizás aún te sientes como un mármol que no le ves el atractivo, pero el escultor ya empezó a tallar. Si hoy has sentido insatisfacción, si piensas en algo, te ves al espejo y dices, Dios, no me siento suficiente en esto. Dios quiere empezar a tallar en tu vida, porque no somos suficientes para vernos a la manera en que Dios nos ve. Dios vio a un pastor de ovejas como rey, y Dios es capaz de ver a hombres simples y corrientes que pueden pensar que no tienen un propósito más grande de lo que ya ven como sus obras maestras. Dios quiere mujeres y hombres conforme a su corazón, no a nuestra manera, porque Dios nunca, escúcheme bien esto, Dios nunca deja una obra inconclusa. No es un artista mediocre, no es aquel que empieza y no termina las cosas, no se queda sentado viendo el televisor mientras el mundo se cae. No, Dios nunca deja una obra incompleta. En Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. David no fue perfecto, pero fue sincero, fue quebrantado, fue moldeable. Y tú también necesitas sanar cómo te ves. Si David lo tuvo que hacer, déjame decirte, hay que sanar cómo nos vemos. No podemos seguir que este mundo dicte el cómo nos vemos, porque si no, caemos en las etiquetas: el infiel, el fracasado, el que bueno para nada, el aburrido, el que de verdad, un peligro esa persona. Esta semana recordaba una escena en mi infancia. Para mí, mi padre ha sido para mí una persona que me ha enseñado muchas cosas. Hablo mucho de él por el impacto que ha tenido él en mi vida. Mi papá fue la persona que por primera vez me enseñó a leer la Biblia. Todas las noches sin faltar, antes de dormir, me obligaba, aunque yo no quería, a leer la Biblia. Y recuerdo que mi papá era una de las personas más criticadas por mi familia. ¿Por qué? Porque mi papá era un adicto. Mi papá estuvo profundamente en las drogas por mucho tiempo. Y yo antes no veía la lucha de mi papá, porque yo escuchaba a mi abuela o a alguien decir, no, pero es que tu papá es complicado. No, porque es que él pasó por esto. Yo nunca vi a mi papá, luego de que dijo, yo quiero seguir a Cristo, volviendo a ese mundo. Hoy en día lo veo y digo, wow, qué valiente, porque es un hombre de Dios. Yo sané mi origen. Voy a confesar que criticaba mucho a mi familia por contexto, porque a veces no es la familia como me la imagino, pero yo sané mi origen, porque si algo puedo rescatar de mi origen, de mi familia, es que encontró a Dios, y no un Dios que te culpa, que te acusa. Es un Dios que te confronta con amor para que le des la oportunidad de llenar lo que has estado llenando con este mundo, que lo llenes con Él. Y es lo más hermoso. Recuerda, al inicio te pedí que te miraras al espejo. Ahora vamos a hacerlo una vez más. Pero esta vez no pienses ni en tu cargo, ni en el apellido, ni tu trayectoria, ni tus caídas, ni tus errores, ni tus anteriores relaciones, ni cómo hacías las cosas antes. Piensa en quién eres realmente para Dios. Por un momento, piensa quién eres realmente para Dios. ¿Qué parte de ti te cuesta mirar al espejo? ¿Qué parte de ti te da miedo que otros sepan? ¿Puedes mirarte y empezar a creer que ya no tienes que vivir a la defensiva? ¿Que no tienes que seguir poniendo excusas? ¿Que no tienes que seguir ganándote el amor de otras personas para que encuentres valor con una persona que te ve y te valida todos los días de tu vida? ¿Te atreves a ¿Te atreves a que la palabra revele lo que puedes ser? A que cincele cada parte de tu corazón para que se descubra tu propósito. ¿Qué excusas, qué temor, qué adicción, qué máscara debes dejar atrás? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Quiero que tomen nota de esta frase, porque esto la quiero guardar en mi corazón y quiero que ustedes también lo puedan hacer.
Porque si alguien ha sido cincelado en esta semana, para este mensaje he sido yo. Sanar tu identidad es dejar de verte como el mundo te define y empezar a verte como Dios te diseñó. Lo quiero volver a repetir. Y no porque no lo podamos procesar, sino que es importante que mañana, cuando nos veamos al espejo, puedas recordar que sanar tu identidad es dejar de verte como el mundo te define y empezar a verte como Dios te diseñó. Hoy Dios te invita a mirarte de nuevo, porque cuando te miras y te desanimas y piensas que hace falta algo, recuerda esto: tu valor no está en lo que ves, sino en lo que Dios dijo, y sobre esa palabra es que vas a caminar. ¿Te animarías hoy a creer lo que Dios piensa de ti, aunque no te sientas así? Capaz hoy viniste y no te sientes el más amado, no te sientes parte de la familia, no te sientes parte porque dices: no soy el mejor hijo, no fui el mejor padre, tengo muchos complejos. Capaz te ves como la persona que está afligida por una enfermedad, que no sabes cómo salir de eso, que estás viviendo unos bajones y sientes que la vida va y viene. Pero aún así, ¿te atreverías a ver como Dios te ve? Ahí está la clave. Me encantaría orar por ustedes. Dios, te doy gracias por esta tarde. Gracias por cada persona que vino a este lugar, a que podamos escucharte a ti, Señor. Dios, te doy gracias por cada mármol sin forma que está en este espacio hoy, que capaz vino hoy y no ve la obra maestra, pero sí ha sentido los cinceles, se ha sentido las correcciones, se ha sentido también tus promesas, pero le ha dado miedo, Señor. Hoy queremos personas que no caminan sobre el agua, que caminan sobre tu palabra, porque nos deslumbramos con las cosas asombrosas, pero no nos dejemos nublar, que lo que nos debe asombrar es tu palabra en nosotros, nuestra vulnerabilidad. Que el mundo nos vea tal y como somos, como hombres y mujeres conforme a tu corazón, Dios. Señor, así como David tuvo que sanar su origen, ayúdanos a sanar nuestros orígenes. No importa de dónde hayamos venido, no importa de las fallas, de los errores. Sí, hay que tomarles importancia, es verdad. Pero no quiero seguir recordando con dolor. Quiero recordar con propósito de que día a día tú me has ido transformando, me has ido cincelando. Para lo que el mundo no tenía forma, tú me has dado forma. Para lo que el mundo era una persona insegura, llena de miedos, llena de complejos, hoy soy una persona renovada y nueva en ti. Para aquellos que capaz piensan que se le pasaron los años, que el tiempo ya pasó, pues déjame decirte que la obra aún no está terminada. La obra se termina cuando estemos con nuestro Creador, pero mientras estemos aquí, la obra continúa, los sueños continúan, la visión continúa. Señor, que cada persona pueda entender que no es mi cincel, es tu cincel. Perdónanos las veces que hemos querido convencer a otros a nuestra manera, creer en ti. Que hemos tomado el puesto del artista cuando el artista eres tú, Dios. Hoy te entregamos el cincel para que tú también obres de manera espectacular, porque tú no quieres una religión, tú no quieres una doctrina, tú lo que quieres es corazones arrepentidos que quieren relacionarse contigo todos los días. Señor, nuestro valor, sí hay que tener logros, sí hay que lograr cosas grandes, no hay que conformarnos, pero más allá de todo eso está en ti, Señor. Aquellas personas que capaz están sentadas en un sofá, que la vida se les está pasando por delante, viendo televisión o esperando que todo suceda. Yo te pido que puedan encontrar el propósito en su vida, que puedan entender a reflejarse en otras pantallas, no en un comentario de las redes sociales, no en una opinión de unos amigos, sino en lo que tú piensas de nosotros, Señor. Que simplemente somos personas que queremos ser conforme a tu corazón. Y por sobre todo lo que podamos ser, yo sé que tú ves reyes, reinas, princesas, ves obras maestras donde nosotros lo podemos ver. Hoy obedecemos a ti. Hoy queremos ser cincelados, pero más allá de eso, Señor, queremos ser unos hijos que te aman. Y que así como Pedro, mientras otros no se atrevieron a bajar de la barca, yo me bajo de la barca a caminar sobre tu palabra, porque
esta vida no tiene sentido si no es contigo, Dios. En el nombre de Jesús.